Dice la palabra en Romanos capítulo 1, versículos 16 en adelante, así, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Una vez más, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él, es decir, en el evangelio de Cristo, dice la palabra, en el evangelio la justicia de Dios se revela de fe a fe, como está escrito, mas el justo vivirá por fe. Y lo primero que quiero hacer notar aquí es lo que dice en el versículo 16. El apóstol Pablo, no me avergüenzo. Y usted seguramente sabe lo que significa y ha tenido experiencias acerca de esta palabra, de vergüenza. Usted y yo hemos a través de los años experimentado en muchas ocasiones quizá vergüenza. Vergüenza de que quizá no nos veamos o creemos que no nos vemos como aceptables delante de los demás. Vergüenza quizá en que no estamos al nivel o a la altura de cierta sociedad. Vergüenza porque quizá hicimos un trabajo que no merece reconocimiento. Vergüenza porque vivimos una vida oculta que no queremos que otros se den cuenta. Vergüenza cuando hacemos algo equivocado. Normalmente la vergüenza es un sentimiento negativo. La vergüenza es algo en donde se conjugan no solo un sentimiento negativo, pero quizá algo en lo cual no confiamos o algo en lo cual no consideramos que sea digno de confianza o digno de alabanza. Ahora, esto es muy importante, ¿por qué? Porque aquí la escritura nos está hablando del evangelio. Aquí la escritura nos está hablando del evangelio de Cristo. Y el evangelio de Cristo son las buenas nuevas, las buenas noticias. El evangelio de Jesús es una intensa anticipación de todo el bien que Dios ya hizo para con nosotros en Cristo Jesús. El evangelio de Jesucristo es la verdad de la palabra, la verdad del corazón de Dios, la verdad del reino de Dios. El evangelio no está limitado a los hechos, pero el evangelio tiene que ver con la verdad de Cristo, en una posición más alta, con la verdad de la razón de ser de las cosas, con la verdad de nuestra existencia, con la verdad de la naturaleza de Dios, con la verdad de la palabra y de la benignidad y del amor y de la gracia y de la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Así es que las buenas noticias acerca de Jesús tienen que ver con lo que Jesús es, lo que Jesús decidió hacer, descender y hacerse hombre, lo que Jesús hizo en su obra terminada, completa y perfecta, y en lo que Él ha causado por su amor incondicional y la abundancia de su gracia y su justicia a través o a favor de todos los que creen. El evangelio de Jesucristo tiene algo muy poderoso, porque dice, no me avergüenzo del evangelio de Cristo porque es el poder de Dios. En el evangelio de Jesucristo se encuentra el poder de Dios. Y tú y yo no fuimos llamados a andar en el poder de nuestras obras, en el poder de nuestras virtudes, en el poder
de nuestras fuerzas, pero en el poder de Dios, que es más alto que lo que tú y yo podemos hacer o entender. Ahora, si humanamente hablando, a través de la ciencia, a través del progreso, a través de trabajar en equipo, a través del esfuerzo humano, a través de tantas cosas, el hombre ha logrado cosas extraordinarias. Y si lo pusiéramos en comparación, lo que ha hecho el hombre no significa nada respecto a lo que Dios es y ha hecho. ¿Cómo podríamos comparar la creación de Dios? ¿Cómo podríamos comparar el poder de Dios? ¿Cómo podríamos comparar las obras de las manos de Dios con las obras de los hombres? No es posible. Si usted pudiera ser sensible y sabio y admirar la atmósfera, el cielo, y cómo las aves surcan los cielos. Si usted pudiera admirar o percibir o discernir lo potente del mar, las profundidades de los océanos, la abundancia que hay en ellos. Si usted pudiera encontrar sabiduría en las obras de las manos de Dios, en las montañas, inclusive en los animales. El hombre no puede entender la razón de la existencia y la razón de la vida, porque eso es el poder de Dios. Y el poder de Dios no es posible entenderse racionalmente en un mundo caído. Regresando al versículo, el apóstol Pablo en su vida interior estaba sostenido por el amor de Dios de tal manera que su vida era el evangelio de Cristo. Primero, no se avergonzaba a sí mismo, sino antes bien se avergonzaba de lo que era. Él era hebreo de hebreos, persiguió a la iglesia cuando no conocía a Jesús, cuando no conocía el evangelio. Fue educado en la ley de Moisés. Él tenía muchas virtudes, así lo describe. Y decía, todas ellas son como trapo de inmundicia consideradas por mí, con tal de ganar a Cristo. Entonces el apóstol Pablo, de alguna manera, se avergonzaba de su humanidad y de las cosas que había hecho como humano, aunque muchas de ellas podrían tener muchas virtudes delante de los hombres, pero no se avergonzaba del evangelio. Esto es, que lo atesoraba. Esto es, que lo amaba. Esto es, que lo predicaba, caminaba en él. Y cuando recibía vituperio, cuando recibía persecución, se gozaba, no se avergonzaba. Y aun que la adversidad fuera muy fuerte, él estaba firme en ello, no porque él hubiera tomado una decisión humana y su decisión lo hubiera sostenido por todo el tiempo. Él tomó una decisión de seguir a Cristo, y el amor de Cristo y el poder de Dios y la palabra lo sostuvieron todos los días de su vida. Y nos lo revela a nosotros, nos lo declara a nosotros, porque esta porción de la Escritura es tan importante, porque dice así: primero, no me avergüenzo del Evangelio. Segundo, porque es poder de Dios. Tercero, dice, en él se revela la justicia de Dios, de fe a fe. En el Evangelio de Cristo, que son las buenas nuevas de Dios, no de los hombres, hay poder, el mismo poder de Dios, y en él se revela la justicia de Dios
por fe. Y después termina con una expresión que dice, el justo por la fe vivirá. Y la pregunta aquí es, ¿qué es o en qué posición está todo creyente nacido de nuevo? Todo creyente nacido de nuevo está en una posición de justicia. Y fue llamado a tener vida. Todo creyente nacido de nuevo ha sido puesto en una posición de justicia delante del Padre. Es completamente inocente. No hay ningún pecado que pueda obstaculizar que un hijo de Dios, un creyente nacido de nuevo, pueda relacionarse con el Padre, sino que por causa de la justicia, Dios envió el Espíritu Santo a nuestros corazones. Por causa de la justicia, Dios nos hizo nacer de nuevo. Por causa de la justicia, Dios se hizo uno con nosotros. Por causa de la justicia, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual y nos dio inclusive la fe, la medida de fe para vivir en esa justicia, para que en esa justicia pudiéramos ejercer autoridad, ejercer señorío, ejercer dominio, ejercer derecho y vivir en lo mejor que Dios preparó para ti y para mí. ¿Cómo? A través de la fe. El justo, a través de la fe, vivirá. Y la vida no es el aliento de vida, no es que el corazón esté latiendo. La vida es la vida abundante de Cristo. Recuerda que si somos nacidos de nuevo, Dios creó un espíritu nuevo en nosotros de acuerdo a la justicia y santidad de la verdad. Y Dios se hizo uno con nosotros para vivir en la abundancia de Jesús. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y no podemos vivir la vida de Dios, disfrutar, introducirnos en la vida de Dios y en lo mejor de Dios, aún aquí en este mundo, en nuestro interior, en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestras acciones, aún en medio de la adversidad, si no es a través de la fe. Así es que cuando hablamos de la justicia no de nuestras acciones ni de nuestras obras. Legalmente nosotros éramos culpables de muerte por nuestra naturaleza pecaminosa y por nuestras acciones pecaminosas. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. Legalmente merecíamos la muerte. Éramos, como los demás, hijos de ira. Pero Dios en su gran misericordia nos amó, nos trasladó, nos rescató del reino de las tinieblas. Así es que legalmente merecíamos la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y no solo estamos hablando de vivir separados de Dios aquí en la tierra, de acuerdo a la corriente de este mundo y a lo que este mundo sufre. Pero estábamos llamados a vivir o estábamos condenados a vivir separados de Dios, en tormento eterno en el infierno. Así es todo hombre que nace de mujer, nace destituido de Dios. Pero gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y al amor con que el Padre nos amó, que no solo perdonó nuestros pecados, sino perdonó los pecados de todo el mundo, para que todo aquel que acepte el pago que Jesús hizo, queda justificado por la fe. Cuando nosotros creemos en que Jesús fue y pagó en nuestro lugar,
Y cuando creemos que su obra fue perfecta, completa y terminada, entonces nos podemos apropiar por la fe de lo que Él hizo por nosotros, de su obra redentora. Y entonces, en ese momento, el hombre, la mujer, que cree que Jesús es el Señor, que cree que Dios le levantó de los muertos y lo confiesa y lo declara, sin vergüenza, entonces Dios le da el poder de ser hecho hijo. Y la justicia con la que Cristo murió, porque Jesús fue perfecto en todo, dice la Escritura, Él no conoció pecado, no hizo pecado y no se halló en el pecado. Por lo tanto, Él era perfectamente justo y Él simplemente se ofreció como sacrificio vivo en tu lugar y en mi lugar. Así es que murió en perfección, pero dice la Escritura que en la cruz Dios lo hizo pecado para que tú y yo fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Y Él fue sepultado y resucitó después de 3 días y 3 noches, sin relación con el pecado. Para gloria de Dios Padre, y fue exaltado hasta lo sumo, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y se sentó a la diestra del Padre. Y nos hizo sentar a todos los creyentes nacidos de nuevo, juntamente con Él, en lugares celestiales. Así es que fuimos llamados a vivir en la justicia. La justicia tiene que ver con el derecho que Dios nos ha dado. Con que podemos estar en una posición perfecta y correcta delante de Dios para conocer su naturaleza de bondad, de benignidad y disfrutar esa paternidad y esa relación íntima con Él a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de su nombre, a través de la predicación. Pero el Evangelio de Jesucristo es tan importante porque manifiesta el poder de Dios, pero tiene que ver con el amor de Dios expresado al hombre, con la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario, con que el hombre no se pierda, pero tenga vida eterna. Y termino con esto en esta escritura. Dios nos ha justificado en Cristo de tal manera que dice que el que está en Cristo no solo es una nueva creación, pero la vida del creyente debe de ser de tal manera que no hay condenación para todo aquel que está en Cristo Jesús. Y Romanos 8, versículo 1 lo describe muy claramente. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, no hay manera legal de que un creyente nacido de nuevo pueda ser condenado. No hay condenación porque no depende de tus acciones ni de tus pensamientos. Sean buenos o sean malos, tus acciones buenas o malas, depende de lo que Jesús hizo. Tu relación con Dios está perfectamente justificada por lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Por lo que Jesús hizo en su obra terminada, completa y perfecta. Esa es una garantía y algo glorioso. De eso se trata el Evangelio. Pero dice Romanos capítulo 8 en el versículo 1. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es que Dios nos ha llamado a andar en fe, andar en una nueva vida, en el Espíritu, poner la mente en las cosas del Espíritu, es decir, en la palabra. En lo que Dios nos está hablando a través de su palabra, es tener vida, es igual a tener vida y paz. Pero poner nuestra mente en las cosas de la carne, en los sentidos y aún en las cosas equivocadas o negativas de este mundo, es igual a muerte, es igual a muerte. Así lo dice la Escritura en Romanos 8, tú lo puedes leer después. Por eso, aunque el cristiano nacido de nuevo ha sido justificado de una manera perfecta y gloriosa para vivir en nueva vida, en el poder de Dios, en el Evangelio de Jesucristo y sentirte gozoso y alegre, no avergonzado, pero enamorado de Cristo y de su palabra, empoderado de Cristo y de su palabra y de tu relación con Él.
¿Acaso un hombre que ama a su esposa se avergonzará de ella? Un hombre que legítimamente entró en un pacto matrimonial con una mujer y la ama genuinamente, y la ama a Dios sobre todas las cosas y después ama a su esposa, ¿cómo se va a avergonzar de ella? Alguien que ama genuinamente no puede avergonzarse de aquel o de aquella a quien ama, de su esposa. Un padre que ama genuinamente, una madre que ama genuinamente a sus hijos y sabe que los hijos son carne de su carne, hueso de sus huesos, sangre de su sangre. Genuinamente no hay manera de que un padre y una madre se avergüencen de sus hijos. No estoy hablando de sus acciones, estoy hablando de su ser. Por eso en el matrimonio el hombre tiene que honrar a la mujer, cuidar a su esposa y no tener acciones que deshonren su posición. Y lo mismo la mujer, y lo mismo los padres hacia los hijos, y los hijos hacia los padres. No somos perfectos. Dios nos dice que Él nos perdonó y nos llama a vivir en esta armonía del amor y del perdón. Pero tenemos que ser diligentes. Así es que tenemos que ser empoderados, enamorados del Señor y del Evangelio cuando ponemos nuestra mente en las cosas del Espíritu. Después en casa se habla acerca de la palabra y hay aquel hijo o aquel sobrino o aquel pariente que por las ideas de las universidades de este mundo, las ideas de la sociedad de este mundo, las tendencias y las normas, porque cuando nos dejamos moldear por este mundo, entonces nos vamos a avergonzar del Evangelio. Y entonces cualquier persona empieza a empoderarse de las filosofías de este mundo y se avergüenzan cuando tú hablas acerca del Evangelio. Y digamos que nosotros hemos crecido con cierta religiosidad de la cual vamos a ir desprendiéndonos mucho a mucho, poco a poco, de acuerdo a cómo tengamos una relación genuina con la gracia y la justicia de Dios, con el Señor Jesucristo, con su Espíritu. Pero no importa, porque si nuestro deseo es exaltar a Jesús sobre todas las cosas y amar a Jesús y amar su palabra, nuestra religiosidad queda abajo. La religiosidad está al nivel de las filosofías de este mundo, pero Dios es más grande que eso. Así es que no permitas que tu corazón te reprenda, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Porque tenemos que, Romanos 12 dice, versículo 1, que debemos ofrecernos en sacrificio vivo al Señor por amor a Él. Y no permitas que tu corazón se avergüence del Evangelio. Pero enamórate, gózate y alégrate. Recuerda, no son nuestras maneras y nuestras formas. Es Jesús. Es su poder. Mira, este mundo está en tinieblas. Y cuando la luz se enciende en medio de las tinieblas, ilumina. Así es que permite que el poder de Dios, que el poder del Evangelio, que el poder de la palabra, que la unción del Espíritu Santo que está en ti, si es que tú has recibido el bautismo del Espíritu Santo, ilumine, alumbre. No te preocupes por las formas y las maneras. Fluye en el amor, en el perdón, en la sabiduría de la palabra. Permite que la palabra más y más y más y más te domine. Y permite que la luz alumbre en medio de las tinieblas, en medio de las filosofías de este mundo, en medio de las tendencias de este mundo. Y entonces aquellos que están sufriendo recurrirán a Cristo a través de ti. Y entonces aquellos
que se rebelan en contra de Cristo no podrán hacerte frente. No discutiremos acerca de Cristo y de su palabra, pero la bondad y el bien son superiores. Ahora, la bondad de Cristo y el bien de Cristo que moran en ti son superiores a la maldad de este mundo. Por eso el Señor dice, con el bien conquista y destruye al mal. Así es que Dios nos dice a través del apóstol Pablo, el justo fue llamado a vivir y solo lo puede hacer a través de la fe. Y la fe viene por el oír la palabra. Y la fe es la única virtud con la cual podemos agradar a Dios. La fe sin obras es muerta. Bien, ahora quisiera que me acompañaras a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 y vamos a leer algunos versículos. No me voy a extender mucho en esto, pero solo quisiera hacer notar lo siguiente. Dice el versículo 9. Vosotros pues, palabras del Señor Jesucristo, oraréis así. Y después dice, Padre nuestro que estás en el cielo, dice, sea santificado tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estas son palabras que salieron de la boca del Señor Jesús. Pero mira cómo dice la Escritura, solo escucha, te lo voy a leer. Pero como el apóstol Pablo le revela a Timoteo acerca de algo importantísimo que todo creyente tiene que tener en cuenta, que todo creyente en ello tiene que conducirse. Dice así, dice, estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. En el griego habla de que divide, corta de una manera derecha, correcta, corta bien la palabra de verdad. Porque el Evangelio de Jesús tiene que ver con su obra terminada, completa y perfecta. Y nosotros podemos ser bendecidos por la palabra desde el Génesis y hasta el Apocalipsis cuando aprendemos a entender la palabra de acuerdo al Evangelio de Jesús. No de acuerdo al antiguo pacto, pero al nuevo pacto en Cristo. Y aunque estas palabras salieron de la boca de Jesús, muchos han tomado o considerado estas palabras como una repetición, como algo que podría tener poder al repetirlo. Y cuando nosotros declaramos la palabra tiene poder. Pero aquí hay ciertas cosas que vamos a leer que no son de acuerdo al Evangelio, pero son de acuerdo a la ley. Porque Jesús no vino a saltarse la ley, Jesús nació en la ley y cumplió de una manera perfecta la ley, por lo cual pudo ir en perfección a la cruz del Calvario a ofrecerse como un cordero perfecto para ti y para mí. Y por eso dice la Escritura en Colosenses que el acta que nos era contraria quedó clavada en la cruz. Y toda la maldición de la ley fue redimida por causa de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús para todo aquel que cree. Así es que dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Los judíos, estamos en Mateo, Mateo está predicado a los judíos, Mateo describe el Evangelio hacia los judíos, en una perspectiva hacia los judíos, y los judíos consideraban a Dios como Padre.
Fuera de los judíos, los gentiles no consideraban a Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no lo consideraban como Padre, tenían otros dioses. En Cristo tenemos un mismo Padre. Desafortunadamente, los judíos no pueden ir al Padre, porque solo puede ser a través de Jesús. Así es que no pueden ir al Padre sin Jesús. Nosotros, gracias a la misericordia, al amor de Dios, a la gracia y a la justicia de Cristo, tenemos un Padre. Y podemos tener una relación perfecta y gloriosa con Él, porque tenemos su Espíritu en nosotros. Y porque hemos sido justificados, estamos en una relación correcta y perfecta de inocencia con el Padre. Nuestro espíritu es perfecto y ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa y no peca. Aunque nuestras acciones pudieran equivocar, nuestro espíritu es perfecto y no peca y es uno con el Espíritu de Dios. Y nuestro espíritu adora y alaba a Dios en espíritu y en verdad. Así es que nosotros y todo hombre y mujer a través de Jesús puede ir al Padre, pero no sin Cristo. Así es que el Señor Jesús le está hablando a los discípulos y está decretado en el Evangelio de Mateo a los judíos. Orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es decir, en una posición de exaltación. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: si me han visto a mí, han visto al Padre. Pero los judíos fariseos, los que rechazaron a Jesús, veían a Jesús y no lo aceptaron y no creyeron en Él. Por lo tanto, no podían ver al Padre. Así es que esta es como una aspiración para que los hombres digan Padre nuestro. Es decir, para que se relacionen con el Padre, para que crean que en el Padre hay maravillas, hay gloria, hay santificación, hay alabanza. Y así debe ser nuestro corazón en todo momento y en todo tiempo. Tenemos que alabar al Señor cada vez que tengamos memoria. Alabemos y exaltemos al Señor. Si vamos a orar, alabemos y exaltemos al Señor. Démosle gloria a Él. Dice: venga tu reino. Y ahí es donde quería llegar. Y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús vino en la voluntad del Padre. Jesús trajo el reino y toda la gloria del reino con Él. Jesús no hizo pecado, no se conoció en el pecado y no se halló en el pecado. Fue perfecto en todo. Humanamente hablando, era hombre. Pero la religiosidad y la humanidad no pueden entender cómo esto pudo haber sucedido. Pero si Jesús estuviera hoy en día, viviría de una manera perfecta y tan gloriosa, completamente fuera de lo común, extraordinariamente y en el poder que marcarían una gran diferencia como la sociedad vive en este mundo. Porque esta sociedad vive en conflicto, en falta de paz, en discordia, en incredulidad, en enfermedad, en pleitos, en disensiones, en maldad, en terror, con la falta de todo lo que tiene que ver con lo que hay en el cielo. Pero el Señor Jesucristo dice: venga tu reino. Estaba incitando a los judíos a que dijeran: venga tu reino, porque al decir venga tu reino, Señor, estarían hablando de Él, porque Él vino. Él fue enviado del reino. Él es el rey del reino. Así que cualquiera que pudiera decir de una manera genuina, que no sea un creyente, venga tu reino, un judío que diga venga tu reino, Dios le abriría los ojos para entender que Jesús cumplió esta escritura al manifestarse con gloria y con poder, al hacerse hombre. Y hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra. La voluntad de Dios no depende de Dios. La voluntad de Dios depende de ti, porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Dios nos ha concedido todas las cosas
que pertenecen a la vida y a la piedad. Dios nos ha dado grandes promesas, pero dependen de ti, de que a través de la fe permitas que todas estas cosas y su voluntad sean hechas. Depende de que tú y yo escuchemos la voz de Dios y que hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Qué es lo que Dios te ha mandado a hacer? Y alguno diría, no lo sé. Pues si no lo sabes, es que no estás escuchando a Dios. Y si no estás escuchando a Dios, es que no estás escuchando su palabra. Yo esperaría que cada vez que nos reunimos, Dios te hable a través de mí, que estoy exponiendo o compartiendo o hablando la palabra. Pero yo esperaría también que día a día Dios esté hablando a tu corazón a través de la palabra, para que tú hagas lo que Dios te ha mandado hacer. Que tú tengas esa comunión, que pongas atención a su palabra. Y aquí está lo maravilloso y lo glorioso, porque todo lo que Dios tiene está en este nivel, en el nivel de la gloria, del poder, de la majestad, la salud, el bienestar, la aceptación, la riqueza, la gracia, el amor, el gozo y la paz, la bendición. Si lo ponemos en categorías, todo lo que Dios nos ha dado está en este nivel. Lo pongo aquí porque lo debería poner más allá, pero para no salirme de cuadro. Pero lo que este mundo ofrece está por abajo. Completamente abajo. Porque aquí hay calamidad, hay destrucción, hay hurto, muerte y destrucción. Y lo que está aquí arriba es vida. Pero lo que está aquí te fue concedido por gracia y ahora lo tienes aquí en el Espíritu. Y el justo por la fe vivirá. Y después dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. La palabra es el pan de vida. Y no solo eso, Dios tiene cuidado de ti. En Mateo 6:33, luego lo buscas, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas serán añadidas. La vida del hombre vale más que el vestido. Y vale más que el alimento, dice el Señor Jesús. Pero tenemos su palabra, que es el alimento continuo, permanente, que no te es dado en 3 raciones diarias, que te es dado de una manera continua a las 24 horas, si tú así lo necesitas. Y después, termino con esto, dice, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a los que nos deudores. Esta escritura está basada en el antiguo pacto. Cristo ya perdonó todos nuestros pecados. Yo no le puedo pedir perdón a Dios porque entonces menospreciaría la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario, cuando yo ya le pedí que me hiciera su Hijo, cuando yo ya reconocí que Jesús perdonó. Por eso la palabra en 1 de Juan capítulo 2 dice que el Señor Jesús no solo perdonó nuestros pecados de los creyentes, sino los de todo el mundo. Pero depende que todo el mundo, judicialmente o legalmente, se apropie de ese perdón y diga, gracias Señor, recibo el pago por mis pecados. Y Dios nos llama en su palabra, así como hemos así como hemos sido perdonados, debemos perdonar. Fruto de lo que somos, fruto del Espíritu de Dios en nuestros corazones, fruto del amor que ha sido vertido en nuestros corazones, es que nosotros podamos perdonar aún a nuestros enemigos. No simpatizar con sus acciones, pero a la persona perdonarla. No confundamos el perdón con la responsabilidad o con la irresponsabilidad. Digamos un ejemplo muy rápido. Si alguien pasa por tu casa y por no tener cuidado quiebra una maceta, tu vecino te quiebra una maceta muy, muy cara, no significa que porque tú perdones la acción y vas a entrar en odio y en pleito con él. No, si lo perdonas, no significa que porque tú le perdonas,
el vecino no te tenga que pagar la maceta. No confundamos. Amor es una cosa, perdonar como hemos sido perdonados, pero la responsabilidad es algo muy diferente. Nuestra responsabilidad es a nivel horizontal. Nuestro perdón tiene que ver con nuestra relación con Dios, que hemos sido perdonados, así que nosotros no tenemos ninguna dificultad. Hemos sido empoderados para amar, hemos sido empoderados para perdonar. ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero y puso su amor en nuestros corazones. Porque Dios nos perdonó y así como nos perdonó, en gran manera, nosotros podemos perdonar. Si el Señor Jesucristo le dice al apóstol Pedro, perdona 7 veces 70, el Señor a nosotros nos perdonó 7 veces 70 a las 770 potencia o mucho más. Y eso por 1,000,000, es decir, tanto hemos sido perdonados que una acción o 1000 acciones en nuestra contra no son nada para lo que Dios ya hizo para con nosotros. Y después termina diciendo, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero Dios no puede ser tentado. Usted lo puede buscar después en Santiago. Dios no tienta a nadie porque no puede ser tentado por el mal. Así es que Dios ahora no te guía a ninguna tentación en Cristo Jesús. Y Dios te ha librado de todo mal. Dios te ha librado de todo mal. Pero Él nos ha enseñado que tenemos que resistir al mal. Tú no puedes presumir que Dios te libró de todo mal y andar en medio del mal haciendo las cosas que Dios no quiere que hagas. Eso no es apropiado. Dios no puede hacer nada porque depende de tu fe. Dios ya se movió. Su poder fluye a través de ti dependiendo de tu fe. Así es que ni podemos nosotros tentar y nadie puede ser tentado si no es tentado por su propia concupiscencia. Y hablar de la propia concupiscencia es cuando hay algo equivocado, llámese un sentimiento, llámese un error, llámese algo equivocado, y tú piensas en ello. En la medida en la que pienses en ello, entonces vas a quedar vulnerable para ser tentado en ello. Así es que animémonos, gocémonos, exaltemos al Señor, permitamos que el poder de su evangelio, permitamos que el poder de su justicia, de su gracia, de su palabra y de su espíritu en nosotros nos anime cada día. Alaba y exalta al Señor. Después ahí en Mateo 6 termina diciendo el Señor Jesús, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Así es que tú exalta al Señor en todo tiempo y en todo momento. Si tú tienes una petición al Señor la puedes hacer, pero no trates tu relación con Dios acerca de puras peticiones, sino alábale, gózate. Si tú quieres pedir por algo y no sabes cómo, si tú quieres pedir por alguien y no sabes cómo, ora en el Espíritu. Porque dice la Escritura en Romanos 8:26 que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos pedir como conviene. Pero Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así es que gocémonos y alegrémonos, que debe ser un estándar de nuestra vida. Exaltemos a nuestro Dios y Padre, a nuestro amado Señor Jesucristo por lo que hizo por nosotros. Reconozcamos su palabra. Reconozcamos que el reino está aquí. Reconozcamos que la voluntad de Dios te ha sido entregada y te está hablando Dios. No solo la voluntad de que tú y yo hagamos lo que Dios quiere que hagamos, pero que tú y yo vivamos como Dios quiere que vivamos. Y permitamos que el Evangelio y la palabra del Señor sean un tesoro para nosotros. Tú no defiendas a Dios, defiende tu fe a través de conocer la palabra y de que el Espíritu de Dios se mueva en tu vida amando, perdonando, con la benignidad, con la bondad, con el amor de Dios, con la abundancia de gracia y con el regalo de su justicia. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por tu amor con que nos has amado.
Gracias, Padre, por tu Hijo amado Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por tu obra terminada, completa y perfecta, y por tu Espíritu Santo en nosotros. Bendito y exaltado sea tu nombre, Señor Jesús. Gracias porque en ti podemos declarar que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.